Muy buenas tardes, bienvenidos a Participa en Gran Canaria, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y subvencionado por la Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. Hoy tenemos con nosotros a Olga Díez García, psicóloga de la Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente, una asociación autonómica sin ánimo de lucro formada en 2006 por padres y madres de niños con cáncer infantil. Efectivamente, Cristina. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias a vosotros. Y bueno, en primer lugar, me gustaría que me comentaras cómo surge Pequeño Valiente y cuáles son los objetivos principales de la asociación. Bueno, como has comentado, en 2006 hay un grupo de padres, madres, con los niños ingresados en el hospital materno y empiezan a haber carencias, empiezan a tener ciertas demandas y surge pues hablando y deciden que van a hacer una asociación, Pequeño Valiente, posteriormente es federada y de ahí lo de Niños con Cáncer Pequeño Valiente, y así fue como surge. ¿Qué objetivos? Pues precisamente nuestro principal objetivo es, como nace, atender todas las demandas que tengan esas familias que están pasando por un proceso tan complicado. Claro. ¿Y qué personas conforman la asociación? Bueno, en primer lugar tenemos los socios, actualmente son más de 400 socios, se hace la Asamblea General, de ahí surge la Junta Directiva. Para ser miembro de la Junta Directiva, además de socio, tienes que ser padre afectado. Y la Junta Directiva, digamos, toma las decisiones y va haciendo siempre bajo la supervisión pues, de lo que es toda la Asamblea. Después estamos el equipo multidisciplinar, compuesto, bueno, además de 2 psicólogas, tenemos trabajadores sociales, logopeda, fisioterapia, una pedagoga. Y bueno, por supuesto los voluntarios. Los voluntarios creo que es un eslabón fundamental dentro de la asociación, sin ellos no sería posible. Y luego los usuarios, que son los que al final pues exponen, ¿no?, qué demandas hay para intentar atender a todas las posibles. ¿Y cuáles son los principales problemas con los que se encuentran los padres de esos niños afectados con enfermedad oncológica? A ver, problemas son de toda índole. Pero en primer lugar el tema emocional es muy importante. En el momento en el que dan un diagnóstico de este tipo, tu hijo padece pues, un cáncer, leucemia, el tema emocional es fundamental, el poder paliar y acompañar en todo el proceso. Y además es que así lo sienten, se sienten acompañados durante todo el proceso. Luego es un momento en el que tú piensas que van a estar en un ingreso bastante largo, que posteriormente además van a ser regulares visitas al hospital, a veces hospital de día, otras veces conllevará un ingreso pues quizá de una semana, 10 días. Y lo primero, y muchas veces el trabajo, ¿no? Imagínate ambos progenitores trabajando, o hermanos más pequeños, o otros hermanos, ¿y qué voy a hacer? Claro. Para eso están las compañeras trabajadoras sociales que precisamente se encargan de suplir, ¿no?, y de tranquilizar, que son cosas en las que no tienen que pensar, porque para ello están, para poder solventar todo esto. En el tema laboral, si ambos progenitores trabajan, bueno, pues tienen derecho a la reducción de jornada de un 99,9% por tener un hijo enfermo de cáncer. El tema de la minusvalía, que le va a conceder, ¿no?, pues una serie, bueno, pues de derechos al final que tiene el menor. Entonces, todo esto es lo primero, lo que llamamos la acogida, la parte emocional y la parte que más, ¿no?, o familias de islas menores. Claro. Es decir, llega una familia que acaba de llegar de Lanzarote, de Fuerteventura, bueno, pues el poderles ofrecer la casa hogar que tenemos, el piso de Pequeño Valiente, es decir, que van a poder tener un lugar. ¿Y los niños cómo viven esta enfermedad? Bien, los niños. Cuando hablamos de niños, ten en cuenta que depende de la edad. Los más pequeñitos, ellos son niños. Ellos saben que tienen que ir al médico, los más pequeñitos además lo viven con mucha ansiedad, porque al final entran, tienen que pincharles, es algo que además estamos intentando paliar, luego hablaremos de un nuevo proyecto. Luego podemos hablar de niños bueno, que ya comienzan, ¿no?, tienen un desarrollo madurativo más elevado y que sí que entienden. Siempre se les explica acorde a su edad, pues se habla de diferentes cosas, se prepara a los padres también se lo explican, el tema de que se les va a caer el pelo, ¿no? Es algo que al momento de afrontarlo, a ver cómo se lo explican. Y luego están los adolescentes, que es aparte. Lo viven mucho más intensamente, quizá podamos asemejarlo más a cómo lo puede vivir un adulto. Empiezan a surgir miedos, empiezan a surgir muchas preguntas.
Y además, bueno, los médicos son partidarios de que incluso, o sea, ellos expongan todas las preguntas que tengan. Claro. Entonces, hablábamos antes sobre ello, pero ¿qué necesidades crees que presentan estas familias sobre todo? Aparte del tema del acompañamiento, sentirse acompañado por ya no solamente las psicólogas, el que saben que ahí están las compañeras, los trabajadores sociales para solventar todo eso, es que además es que lo demandan, ¿no? Es decir, el que estés ahí, porque saben que en cualquier momento recurren a Pequeño Valiente, se acercan, necesito, y enseguida nos vamos a poner manos a la obra. Claro. Y dentro de la asociación, ¿qué acciones se desarrollan para promover la participación de las familias y que éstas sean escuchadas y tenidas en cuenta dentro de lo que es Pequeño Valiente? Nuestra presencia en hospitales es diaria. Por ejemplo, en el materno infantil, en este caso es en el que yo estoy todos los días, la presencia de Pequeño Valiente es prácticamente constante. Todas las mañanas estamos allí los compañeros, además hay compañeros también las tardes de martes, jueves, incluso fines de semana con los respiros familiares. Y la manera, los padres ya, o sea, ya nos conocen, saben que estamos ahí, es que al final creas un vínculo y ese vínculo es lo que lleva a que los padres te expongan directamente, pues necesito. O en mi caso, ¿no? Te puedo hablar cuando alguna, te digo mami porque son las que normalmente están. Y me dicen, Olga, vamos a tomar un café. Yo ya sé qué significa vamos a tomar un café. Y bueno, ¿qué iniciativas se han realizado dentro de la asociación para que estas familias sean tenidas en cuenta en lo que son las instituciones públicas? Bueno, como te decía, la junta directiva son padres afectados, además de socios, y es estar ahí, es decir, hacer visible el cáncer infantil, hacer visible las demandas que hay y no cesar de trabajar, es constantemente estar ahí para exponer no solamente a entidades públicas, a entidades privadas. Necesitamos que nos echéis una mano, claro, porque queremos conseguir esto y ese es nuestro día a día. Ya. La asociación en estos momentos está en plena expansión. ¿Y con qué recursos cuenta Pequeño Valiente para atender a las necesidades, mejorar la calidad de vida de estas familias y sobre todo en la isla de Gran Canaria, aunque ya me han dicho que vienen también de otras islas? ¿Qué recursos tienen? Bueno, pues primero la aportación de los socios, que hablábamos antes, por supuesto subvenciones de entidades públicas, fundamental para poder desempeñar el trabajo, aportaciones, donaciones de empresas, pero empresas, te podemos hablar de empresas grandes y empresas más pequeñas, y desde aportaciones económicas hasta empresas que nos dan juguetes, por ejemplo, ahora que hemos estado con Reyes, y particulares. Muchas veces son particulares que dicen, me apetece colaborar con Pequeño Valiente. Vale. ¿Con qué profesionales cuenta la asociación? ¿Qué programas en concreto se realizan dentro de ella? Bueno, tenemos el programa, por un lado, de apoyo psicosocial. Somos 3 trabajadores sociales y 2 psicólogas. Luego tenemos también logopeda. Es además un proyecto que no lleva ni un año, hemos empezado hace poquito. Fisioterapia. Contamos también con pedagoga para el proyecto educativo y poder apoyar en todo esto. Y ese es el equipo multidisciplinar. Luego contamos también con una administrativa que al final es, bueno, un poco la que nos soluciona, ¿no?, todos los problemas. Ya. A lo largo de todos estos años, gracias al esfuerzo de todos los que conforman la asociación, el trabajo de Pequeño Valiente se ha visto recompensado. ¿Cuáles son los logros que han conseguido desde la creación de Pequeño Valiente? Bueno, pues quizá no, y es algo que se ha visto muchísimas veces en medios de comunicación. Conseguir el 33% de discapacidad es fundamental. Fue un gran logro. Pero bueno, nos vamos un poquito más atrás y el poder conseguir el parking gratuito para estos padres en el hospital, claro, pues, a ver, es un coste que no todas las familias pueden asumir, sobre todo cuando llega un momento en que hay una fase en la que acuden a hospitales diariamente. Claro. Entonces es un gran logro. Respecto a, si pensamos en aquellos niños que están ingresados, una bandeja de comida para el acompañante. Además, pensemos que son padres que no quieren separarse de los niños, están ahí. Y además te lo exponen, te dicen, es que soy incapaz, es que necesito estar ahí. E incluso ya disponen de una sala de padres, después de la reforma hay una cocina donde pueden calentar comida, hacer comida, duchas. Pues, y, bueno, en ocasiones incluso los papis hacen vida allí. Ya, claro. ¿Y actualmente qué proyectos se están desarrollando dentro de Pequeño Valiente? A ver, actualmente, por supuesto, tengo que nombrar Risopérate. Es el último proyecto que hemos presentado la semana pasada
y al principio, ¿no? Te decía, luego hablaremos Sí. de ello, cómo paliar, ¿no? Ese estrés que sufren los niños. Presoperate es un proyecto que lleva gestándose mucho tiempo y que por fin ha visto la luz. Consiste en un coche eléctrico y payasos. De manera que aquellos niños que tengan que ser intervenidos quirúrgicamente van a ir acompañados. Va a haber un previo en el que van a venir voluntarios que llevan ya pues un proceso de formación detrás para poder empezar a trabajar. Y bueno, serán acompañados. La idea es que vivan ese momento como algo no estresante. Y además van a ir montados en el coche, algo que, bueno, pues mejor que una camilla, ¿no? Claro. Entonces vamos a empezar a funcionar ya. Es muy curioso porque el proyecto fue presentado, vinieron medios de comunicación y al día siguiente ya había una mamá que me dijo, Olga, de ahí que te diga, o sea, es que a diario nos ven. Ayer vi la presentación, oye, que yo estoy interesada, Yeah. que es que mi nena dentro de 15 días, adelante, estamos en ello. Claro. El proyecto Ayúdame a Seguir Ujú. es otro de los proyectos que se están desarrollando y Sí. quiero que me cuentes en qué consiste. Bueno, este proyecto es precisamente donde entran en juego los compañeros, el fisioterapeuta y la logopeda. Es dar apoyo. Por ejemplo, en este caso el compañero, la fisioterapia es en coordinación siempre con el centro hospitalario, de manera que el poder dar un apoyo. Hay niños que ya no solamente durante el proceso, sino que después presentan secuelas y que es necesario, ¿no?, atender. Entonces, siempre en coordinación con los profesionales sanitarios que hay en el hospital, trabaja con estos niños. Y luego la compañera, la logopedia, bueno, hay dos vertientes. Por un lado, siempre en conjunto y en coordinación con aula hospitalaria, aquellos niños que precisan, pues igual por alguna secuela o la intervención logopédica como tal, pero además contamos con la suerte de, bueno, nuestra compañera es además experta en en técnicas de comunicación. A través del juego trabaja técnicas de comunicación en niños que puedan sentirse más retraídos, pues jugando, el que se vayan, ¿no?, soltando, Claro. expresando, algo que además nos facilita a los psicólogos. Entonces es una pieza clave porque trabaja coordinándose con psicólogas, trabaja coordinándose en ocasiones, ¿no? Además no hace mucho el equipo de enfermería la solicita para trabajar la deglución. Había un niño que tenía problemas de masticación y ella trabaja todo esto. Entonces es una pieza clave porque en realidad se está coordinando con todos nosotros. Claro. El pasado mes de septiembre, Pequeño Valiente organizó el tercer campamento, Un Verano Canario, Sí. en el cual participaron más de 50 niños procedentes de toda España. Que Exacto. pudieron disfrutar de unos días en la isla de Gran Canaria. ¿Qué tal fue? Bueno, vamos cambiando de isla. Entonces, el primero de todos se hizo en Gran Canaria, después dimos el salto a Tenerife. Además, ellos están súper ilusionados porque quieren conocer todas las Claro. islas. Este año fue en Lanzarote, bueno, el año pasado. Y bueno, el proyecto ya está en marcha para el próximo septiembre tendrá lugar el cuarto campamento canario. La idea que tenemos desde Pequeño Valiente es visitar otra isla. Bien es cierto que estamos viendo que más de 50 niños, sí, Ya. y profesionales que acompañan a estos niños, el contar, ¿no?, con un lugar, un campamento, o sea, lo físico en donde haya tantas plazas, porque además todos quieren venir. Claro. Y cuando los profesionales nos juntamos y, bueno, tenemos más niños que plazas, siempre priorizamos a aquellos niños que no han ido nunca, aquellos niños, digamos que siempre con el visto bueno de los médicos estén en tratamiento, y luego ya pasamos a niños que ya han ido, niños que están en la fase de mantenimiento, seguimiento, e incluso si llegara a haber plazas, valoramos mucho el que los hermanos, ¿no?, Ya. el contar con los hermanos, porque a veces se sienten desplazados, sienten que... Entonces queremos ir a un sitio donde haya el mayor número de plazas. Y bien es cierto que las islas que nos quedan, estamos viendo a ver dónde para tener el mayor número de plazas posible. Claro. Bueno, y la mejora en la asistencia de la enfermedad oncológica infantil, así como el trabajo en red, son dos factores fundamentales para aumentar la supervivencia de los niños y niñas con cáncer. En Gran Canaria, ¿qué adelantos se han producido en este sentido? Bueno, el hecho de tener los nuevos proyectos, antes te ponía el ejemplo de la compañera, la logopeda, el trabajo en red es fundamental. O sea, las reuniones de coordinación son fundamentales. Entonces, ahí están las estadísticas, ¿no? La supervivencia en cáncer infantil cada vez es más elevada. Sí. Y el cubrir las demandas, ¿sabes?, que es fundamental.
Antes nos hablabas de las mejoras que se han hecho en concreto en la unidad de oncohematología pediátrica. ¿Hay algo más que quieras resaltar? ¿Qué reformas se han llevado en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria? Bueno, la reforma se pudo realizar. La idea era que se sientan como en casa. Es decir, el que tú llegues, de hecho tú llegas a la planta de oncohematología y no parece un hospital. Ya. Hay dibujos, hay una sala de padres que es como estar en casa. Esa es la idea, que no sea entro en un ambiente hospitalario, Claro. como todos conocemos el ambiente hospitalario. Sí, estoy en un hospital, pero que me sienta como en casa. Como decíamos antes, las estadísticas de supervivencia de cáncer infantil son elevadas. ¿Sabrías decirnos de qué cifras estamos hablando y, aunque sea elevada, cómo se podría mejorar aún más esta situación? Bien, las cifras las tenemos de la federación. Como sabéis, estamos federados, te lo decía al principio, y las cifras hablan de un 80% de supervivencia. Es muy elevado. ¿Cómo mejorarlo? Investigación, en este caso, es fundamental. ¿Y qué importancia crees que tiene el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el tratamiento de niños con cáncer? A ver, sobre todo el poder dar visibilidad, Claro. ¿no? Y el desmitificar. Palabra cáncer. Bueno, que la palabra cáncer, y de ahí pequeño valiente, significa valentía, lucha, fuerza, ganas de seguir. Entonces, por un lado nos facilita el desmitificar la palabra cáncer, el que la empecemos a tomar de otra manera, el hacernos visibles en todos nuestros proyectos, todo lo que llevamos a cabo a través de redes sociales, de programas como este, de ser visibles, Claro. al fin y al cabo. Y bueno, cuéntanos cómo se puede colaborar con niños con cáncer pequeño valiente. Pues bueno, un poco lo adelantaba al principio. Se puede colaborar tanto con alguna aportación económica, bien a través de un donativo, bien siendo socio de Pequeño Valiente, pero de muchas otras maneras. Incluso para nosotros, te lo decía, los voluntarios es fundamental. Ser voluntario de Pequeño Valiente también es colaborar, y para nosotros es fundamental contar con el equipo. Y para terminar ya, ¿cómo podríamos contactar con la asociación? ¿Tienen página web? ¿Tienen presencia en las redes sociales? Sí, nuestra página web es www.pequevaliente.com. También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, y bueno, a través de un correo electrónico, incluso cualquier persona que tenga alguna idea, porque incluso a veces colaboran y nos dicen, se me ocurre, ¿no? Oye, ¿por qué no quiero colaborar ayudando a montar una actividad de ocio para que los niños vengan y, ¿no? Niños que ya están Claro. en casa pero siguen yendo al hospital pues para sus revisiones, también, entonces que se pongan en contacto con nosotros en info@pequevaliente.com. Vale, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos acercado un poquito más a la asociación. Esperamos que sigan consiguiendo tanto como hasta ahora. Y nada, ha sido un placer. Igualmente, Cristina, muchas gracias. A ti. No.